gracias. Bueno, entonces el tema de hoy es el perdón. Un temazo que realmente está tradicionalmente en todas las filosofías orientales, en las religiones, en la psicología, en la psiquiatría, por supuesto también en las ciencias sociales. Prácticamente es omnipresente el perdón, ¿no? Y hay muchas cosas que por ahí se sobreentienden del perdón o se malentienden del perdón, y que por ahí es bueno tratar simplemente de acercarnos más y aclararlas. Voy a empezar tomándolo desde el programa Calma, como es de esperar, o sea, tratando de abordar el camino hacia el perdón, hacia el concepto de perdón, desde el programa Calma. Entonces, por eso comienzo con este slide, donde digo que están aquí representados los 6 imponderables. ¿Por qué le llamamos los 6 imponderables? Porque no los podemos pesar, no podemos saber cuál es más importante que el otro, porque todos son muy importantes. Recordamos la conciencia, la toma de conciencia, que es tal vez la piedra angular del programa Calma y de todo lo que es la filosofía, las filosofías orientales, el mindfulness, la compasión. No estamos inventando nada, sino simplemente redescubriéndolo. La toma de conciencia es fundamental para que nosotros podamos evolucionar como seres humanos. Y esa toma de conciencia lleva aparejada claramente un enfoque de la atención sobre nosotros mismos y sobre el presente. Yo no puedo tomar conciencia pensando en el pasado, porque si no me pierdo el don cálido de la vida de permitirme vivir en el presente y poder enfocarme en el presente. Lo que es el tiempo real que tengo para modificar, es el tiempo real que tengo para disfrutar, es el tiempo real que tengo para poder encontrar la alegría, la felicidad. Y a través de esa toma de conciencia, llevando a esa herramienta la atención enfocada hacia nosotros y hacia el presente y hacia los demás, hacia las relaciones, a partir de eso empiezo a comprender. Empiezo a tratar de entender qué es lo que me pasa, qué es lo que le pasa al otro, echando mano también a la empatía, al ponerme, como decimos habitualmente, en los zapatos del otro, comprender desde el punto de vista mental, cognitivo, lo que le ocurre al otro, y desde el punto de vista desde el corazón, emocionalmente lo que le ocurre al otro. Y al comprender, es como que se me aclaran las cosas y puedo empezar a aceptar. Puedo empezar a aceptar lo que me ocurre, puedo empezar a aceptar lo que le ocurre al otro, puedo empezar a aceptar el presente, puedo empezar a aceptar la experiencia del presente tal cual se desarrolla. Y entonces brindarle realmente calidez, amabilidad, compasión. Tratar de transitar esta vivencia del presente con la mayor amabilidad posible. Y cuando voy transitando todo esto, tal vez pueda ir comprendiendo cosas que me pasaron. Tal vez pueda ir encontrándome con mis propias emociones, con mi propio enojo, con mi propia ira, con mi tristeza. Tal vez pueda encontrarme con vivencias de culpa, de vergüenza. Y a través de esa aceptación, de esa comprensión, y caminando por este camino, puedo brindarme entonces perdón. Y al brindarme el perdón, voy a liberarme a mí mismo. El perdón no libera al otro, me libera a mí mismo, me libera principalmente de algo que vamos a ver que se llama resentimiento. Cierren los micrófonos, no se olviden, por favor. Que me afecta a mí mismo, porque el resentimiento es resentir nuevamente el sufrimiento, el dolor. Entonces es muy importante
el poder transitar todo esto. ¿Sí? Hay mucho ruido, Jorge. Sí, ¿pueden todos cerrar los micrófonos, por favor? A ver si todos pueden cerrar los micrófonos. A ver quién está. Aquí, aquí, desactivo. Ahí está. Bárbaro, gracias. Entonces, este es el camino. Por eso nosotros cuando hablamos desde el programa Calma, hablamos de conciencia, de atención, de aceptación, de comprensión, de compasión y amabilidad. Y ahora le agregamos algo más, que tiene que ver con la compasión, que es un acto compasivo, que es el perdón. Que es el perdón. Entonces, realmente, cuando entramos en todos estos 6 componentes, es como que terminamos la circunferencia. Terminamos de redondear un poco la circunferencia. ¿Qué es el perdón? Entrando más en tema. Según la Real Academia Española, como siempre nuestra querida Real Academia Española da definiciones que puedan estar más o menos aceptadas por todos. Para la Real Academia Española el perdón es la remisión de la pena merecida, o sea, alguien cometió algo, un daño, y merece una pena. Si yo hago una remisión, o sea, lo condono, lo perdono, digamos, entonces eso es el perdón, o tal vez de una ofensa, o de una deuda, o de alguna obligación, ¿no es cierto?, pendiente. O sea que el perdón viene de la suma de 2 vocablos latinos, per, que es hacer una acción en forma completa, y donare, que significa dar, regalar, obsequiar. O sea, yo condono como acreedor al deudor. Pero esto no es lo que ocurre desde el punto de vista humano o que nos interesa a nosotros. En realidad, me gusta mucho más el concepto que da Margaret Cullen y Gonzalo Brito, en donde dice, el perdón es la manera que tiene el corazón de saber curar las heridas y decepciones de la vida, las inevitables heridas. Porque todos sabemos que el dolor es inevitable en la vida, pero que podemos manejar el sufrimiento. Podemos tratar de que el dolor nos impacte lo menos posible, podemos tratar de ofrecerle la menor resistencia posible. Por eso me gusta este concepto, ¿no? Es la manera que tiene el corazón de saber curar las inevitables heridas y decepciones de la vida. Y me gusta mucho que lo centre en el corazón, porque la neurociencia encuentra una terrible conexión entre el corazón y la mente, el cerebro, mejor dicho. Entonces está muy, muy actualizada este concepto, digamos así. O sea que, según ellos, es más o menos suavizar el corazón, soltar el resentimiento, soltar el odio, la ira hacia quienes nos han herido, o nos han traicionado, o nos han abandonado. Ojo, incluso nosotros mismos. Porque nosotros mismos también, por ahí, nos sentimos traicionados o nos herimos, nos criticamos, nos lastimamos, o hasta incluso nos abandonamos. El tema del perdón es que no se puede imponer, no se puede obligar. El corazón tiene sus tiempos, no se puede apresurar. El perdón se da en el momento que la persona lo siente. Pero sí es interesante que la propensión al perdón se pueda cultivar conscientemente. O sea que si yo, sea formalmente a través de una meditación, o informalmente a través de acciones, con atención plena, cultivo la calidez y la intención de perdón, puedo entrenar mi propensión hacia el perdón. Y eso me parece muy importante. ¿Por qué tiene importancia el perdón? Porque simplemente imagínense un mundo sin perdón, un mundo lleno de resentimiento, un mundo lleno de venganza, un mundo lleno de odio, de ira, justamente de injusticias, de desamor, lleno de animosidad, o sea, de intencionalidad de lastimar, de intencionalidad de generar daño. Y entonces, como me generaste daño, yo te lo voy a devolver.
con ese ánimo de venganza que muchas veces los seres humanos tenemos. Por eso nunca en este mundo el odio disipa el odio. Solo el amor puede disipar el odio. Esto lo sabemos todos y lo hemos visto en la práctica innumerables veces, desde Mahatma Gandhi, la Madre Teresa o el propio Mandela, Martin Luther King. Tantos ejemplos y a lo largo de la historia muchos más, que justamente ante la adversidad cultivaron el perdón, abandonaron el resentimiento. Y eso nos hace evolucionar y crecer como seres humanos, porque está plenamente conectado al modo ser. Fíjense que cuando uno habla del perdón, y vamos arriba en el gráfico, el perdón tiene que ver mucho con las creencias. Si yo me crié creyendo que todo tiene que existir una venganza, o sea que tengo que hacer justicia por mano propia. Por ejemplo, cuando, no sé, supónganse en la Edad Media o en la época romana. ¿Cuántos emperadores romanos cayeron por la mano de la propia gente que estaba a su alrededor? Por ejemplo, Julio César, a través de Bruto, que lo crió como si fuera un hijo. Un ejemplo. Tiene que ver mucho con las creencias, por eso tenemos que tomar conciencia de nuestras creencias y abandonar el resentimiento. Y vuelvo a insistir, resentir es eso, justamente eso. Me la paso sintiendo nuevamente el dolor, el sufrimiento, el odio, la ira, el sentimiento de venganza, el sentimiento de querer hacer justicia por mano propia. Resiento, resiento y resiento. Si no salgo de ese círculo vicioso, lo único que albergo es cada vez más dolor, cada vez más sufrimiento. Por eso, como dije antes, el perdón necesita de la toma de conciencia de lo que me está ocurriendo, de la empatía conmigo mismo y con el otro, del poder comprender qué es lo que está ocurriendo y cómo debo proceder, y hasta incluso poder comprender cuánto daño me estoy haciendo si no perdono. De poder aceptar las cosas que ocurrieron o las cosas que están pasando y de regalarme autocompasión. Porque en última instancia, el perdón es uno de los brazos de la autocompasión y de la compasión a los demás. Es una forma especial. Simplemente es eso. El origen por el cual se genera ese resentimiento puede ser muchos, pero no es por maldad. Habrá personas que tienen por ahí intenciones tal vez no tan sabias, pero habitualmente es por el dolor y el sufrimiento, el miedo, el temor, o por actuar desde la ira o el enojo, o por ceguera, por no poder entender ni poder visorar más allá, o por la propia ignorancia de no comprenderse uno mismo ni al otro, o porque la incertidumbre me genera entonces también miedo, temor, ira, o porque la indiferencia también me lo genera, o porque no estoy claro, no tengo confusión, o a veces desde la culpa, me siento culpable de y actúo generando un daño en el otro. El origen del daño son estos y otras emociones, situaciones que transitamos como seres humanos todos los días. Habitualmente son algunas de estas, por lo cual también es muy importante que podamos practicar la empatía con el otro. Y si alguien nos hizo daño, podamos entender que el otro también es un ser humano y que también nosotros hemos hecho daño. Por ahí, sin darnos cuenta, por ahí, desde la indiferencia, desde la incertidumbre, desde la ignorancia, desde la confusión. Porque es parte de lo que compartimos desde esta humanidad compartida, digamos así, que nos alberga a todos los seres humanos. Ustedes recuerdan que en los talleres, y también en algunas de las
reuniones hemos hablado de esto que desde Calma lo llamamos circuito DRS. Dolor, resistencia, sufrimiento. ¿Por qué lo llamamos así? Porque es lo que ocurre. El dolor es inevitable en la vida. Cada vez que existe dolor, habitualmente el ser humano actúa con resistencia, se resiste a ese dolor. Por ahí desde la queja, por ahí se enoja y actúa desde la ira, o por ahí lo niega, no existe ese dolor, o lo trata con indiferencia, como si no existiera. O por ahí se resigna y dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que soportar este dolor. O tal vez lo evita. Quiero evitar esta situación lo más posible, o esta persona, porque siento que me genera dolor. Y todos estos mecanismos y muchos más que los hemos visto en los talleres son los que generan resistencia. Esto no alivia el dolor. La única manera de poder aliviar el dolor, de poder en realidad aliviar el sufrimiento que se produce en esa interacción entre el dolor y la resistencia, es el camino de la aceptación. Por eso este hombre está marcando así hacia allá, el muñequito, la dirección norte, como si fuera una brújula, y dice aceptación. El poder aceptar lo que me ocurre tal cual va ocurriendo, comprendiendo, usando toda la toma de conciencia que pueda. Esa es la manera de reducir el sufrimiento. Y así como existe este circuito DRS, podemos expandirlo un poco más en un juego, digamos así, didáctico, y decir, también existe un circuito daño, resentimiento, perdón. Empezando por la izquierda se aparece el daño genera dolor. ¿Y por qué genera dolor? Porque seguramente le pega alguna de nuestras necesidades insatisfechas. Seguramente. Porque nadie me va a dañar en algo que yo me siento que puedo satisfacerme a mí mismo, que estoy en equilibrio, que me siento bien, sino que va a ser en algo que a mí me hace falta. Reconocimiento, necesidad de amor, necesidad de compañía, lo que fuere, validación. Entonces, ese dolor causado por este daño hace que habitualmente vaya la resistencia. Negación, indiferencia, enojo, queja, resignación, lo que decíamos recién. Si yo me quedo, vamos a ir por el área, por la rama así superior, horizontal, si yo me quedo en la negación, en la indiferencia, en el enojo, en la queja, en la resignación y en tantas otras que hemos visto, lo único que hago es generar sufrimiento. Y si yo sostengo el sufrimiento en el tiempo durante años y años y años y años, lo único que voy a generar es resentimiento. El sufrimiento extendido casi siempre genera resentimiento. Y si yo resiento, vuelvo de vuelta al sufrimiento, vuelvo de vuelta a la resistencia, genero más sufrimiento. Tal vez no está el dolor ya, pero yo me encargo de generarme mi propio dolor y sufrimiento como ser humano. Y eso es lo que quiere mostrar este circuito en la rama superior. Dolor, resistencia, sufrimiento, resentimiento. Ahora, ¿qué pasa si en algún momento yo tomo conciencia de la resistencia y del sufrimiento? Puede ser tanto un lado del otro, o de ambos. Y entonces empiezo a tomar esa conciencia que me da cierta claridad, que me permite comprender qué es lo que me está pasando, que me permite decir, pero esto ya me pasó hace 15 años. ¿Cómo puede ser que siga sufriendo por esto? No puede ser. Entonces tomo conciencia, comprendo, y mágicamente casi, en realidad es un proceso, empiezo a aceptar. Empiezo a aceptar que esto ya está, que esto que ocurrió ya terminó. Puedo entonces volver a recordarlo, volver a charlar si fuera necesario de eso, lo que fuere, pero ya desde la aceptación. Me brindo amabilidad y compasión
Y entonces me digo, creo que ya hace mucho que vengo sufriendo por esto. No es tiempo de que me perdone. No es tiempo de que deje a mi corazón tranquilo, de que no sufra más. Y ahí es cuando sobreviene el perdón. Y ahí es cuando se cierra por debajo este circuito de daño, resentimiento y perdón. Es una forma didáctica de poder verlo, como también es una forma didáctica el circuito de DRS. Lo hacemos de esta manera en el programa para que se pueda entender mejor. O sea que los que tenemos la llave para poder transitar nuestra vida mejor somos nosotros mismos. No es el otro, somos nosotros. Algunas reflexiones más sobre el perdón. Fíjense lo que dicen algunos autores, algunos de ellos son Jack Kornfield, o tal vez Margaret Cullen, varios de los que han estudiado este fenómeno, Tara Brach. El perdón es la liberación de una prisión interior individual, tal cual. Si yo me quedo en el resentimiento, me quedo aprisionado en mí mismo, yo mismo me encarcelo. Es como esa, digamos, parábola que dicen que se encontraron dos monjes tibetanos y entonces uno le dijo al otro, estuviste dolorido, digamos así, porque los chinos han matado a tu familia. Sí, me ha tocado eso. Han masacrado a toda mi familia. ¿Y los has perdonado? No, nunca voy a poder perdonarlos. Entonces seguí siendo su prisionero. Porque si uno no puede perdonar lo que ocurrió en su familia, lo que le ocurrió a uno no se libera. Pero ojo, porque perdonar no condona la ofensa recibida, ni la expía, ni la dispensa, para nada. El perdón no es reconciliación. Yo puedo perdonar a la persona que me ofendió y no reconciliarme. El perdón no es olvidar. Superar el resentimiento no significa olvidar, significa verlo de otra forma, verlo sin el peso del dolor en el corazón, porque me amarga a mí mismo y me genera mi repercusión, la repercusión en mis propios órganos. ¿Cuántas personas están casi una vida en esa prisión interior individual y terminan con un cáncer, con un infarto, con un accidente cerebrovascular o con cualquier otro problema? Ahora lo sabemos que es así. Entonces es para pensarlo muy seriamente. El perdón no es absolver al otro o a la situación que viví, para nada. Tampoco es otorgar clemencia ni renunciar a la justicia. Yo puedo perdonar a mi agresor, pero igual va a ir a la justicia. Solo yo puedo o tengo el derecho a perdonar. También puedo transitar el perdón y de repente, como es un proceso, pasar por otro momento en donde no perdono. La tendencia tiene que ser hacia el perdón para poder liberarme. Pero puedo transitar por diferentes momentos, porque es un proceso. El perdón es un proceso. No se da de un momento para el otro. Y hay una cosa importante. Cuando uno comete algo sin intención, eso se disculpa. Pero cuando uno tiene dolo, cuando uno tiene malevolencia, eso sí requiere del perdón, porque es un daño intencional. ¿Por qué se da todo esto? Porque, y lo dice Javier García Campayo, las relaciones humanas se basan en el principio de la reciprocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hago algo por alguien, y aunque lo haga desinteresadamente, siempre algo, un poquito espero a cambio, aunque sea unas gracias, un reconocimiento. Y la reciprocidad en las relaciones interpersonales a veces no es bien vista por las religiones occidentales. Dices, hace el bien sin mirar a quién, por supuesto, desde ya. Pero cierto, un poco de reciprocidad es como que se espera. Entonces, ¿qué pasa? En ese principio interpersonal de reciprocidad, si uno genera daño al otro, se rompe. Ese principio se rompe. Y ahí sobreviene el dolor. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y como decía antes, el
perdonar es un proceso único, es un proceso personal, cada uno lo hace en su forma, es intransferible. Yo no puedo perdonar a mi vecino porque le hizo daño a mi otra vecina, no, porque tiene que perdonarlo ella es la que recibió. Entonces no lo puedo transferir. Cada uno tiene su tiempo y su proceso. ¿Por qué? Porque el corazón tiene sus tiempos. Entonces tenemos que estar muy conscientes de eso. El corazón tiene sus tiempos, por eso no todos podemos perdonar de la misma manera, ni en el mismo tiempo. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Habitualmente se nombran 4 pasos que ayudan al camino de tomar, de desarrollar el perdón. Primero es la toma de conciencia del daño percibido o del daño producido, porque siempre hay que ponerse en ambos lados. Tengo que estar en ambas márgenes del río. Yo no estoy siempre en un margen. No, puedo estar en la otra y así ir y venir. Entonces, por eso, tomar conciencia del daño recibido y también si produje daño. La toma de conciencia, como ven, vuelve nuevamente a ser el pilar. También el segundo paso es imaginarse la perspectiva de la otra persona. ¿Qué significa eso? Empatizar con el posible sufrimiento del otro. ¿Por qué lo produjo? ¿Cómo debe estar? ¿Cómo se siente? Echar mano a las neuronas en espejo que hablamos algunas veces. Echar mano a ese proceso de empatía, de esa empatía cognitiva, mental, entender al otro, y esa empatía también emocional. Sentir que el otro también lo hizo desde su propio sufrimiento, ignorancia, culpa, ira, enojo, ceguera, miedo, desde su propio dolor. Y comprender. Observar también las consecuencias de no perdonar para mí mismo. Si yo no perdono y sigo resintiendo lo que siento, ¿a dónde voy? ¿A dónde me lleva esto? A que todo mi organismo se enferme. Mi corazón, mis células, mi sistema nervioso, mi mente, mi ser. No tiene sentido. Por eso, tomarse el tiempo necesario, pero tratar de ir en el camino del perdón. Y por último, entonces, practicar autocompasión y enfocarlo hacia el perdón. Puede ser con alguna meditación del perdón, como vamos a hacer en un ratito, o puede ser con alguna otra práctica más informal, de la manera que uno lo sienta, con el objetivo de liberarse de la prisión. Porque nosotros mismos nos metimos en la jaula y estamos agarrados de los barrotes. Y decimos, quiero salir de acá, quiero salir de acá. Sin darnos cuenta de que no necesitamos un guardiacárcel que venga con la llave. No, la llave la tenemos nosotros en el bolsillo. En cuanto sacudimos los barrotes, tendríamos que tratar en algún momento de sentir la llave en el bolsillo que hace ruido y decir, ah, claro, si yo tengo la llave, y abro entonces la celda y salgo de ella. No soy más mi propio prisionero. No soy más mi propio prisionero. Eso es el regalo que nos brinda el perdón. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta.